Bien, chicos, buenas noches. El día de hoy, pues, martes 11 de agosto, estamos ya prácticamente culminando lo que corresponde a la unidad 2 de este curso de agroexportaciones. Entonces, vamos a darle solamente unos 2 minutos para que el resto de sus compañeros se puedan conectar, pues, a la clase de hoy. ¿Sí? Solo unos minutos. Bien, chicos. Buenas noches a todos. Esperando, pues, que hayan tenido un buen martes el día de hoy. Va básicamente a terminar con lo que corresponde a la unidad 2 en este curso de agroexportaciones que venimos justamente preparando. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que durante toda esta unidad 2 nos hemos estado refiriendo básicamente a todo lo que involucra la gestión, a la aplicación, a la interpretación de servicios logísticos, a todo lo relacionado a costos, lo cual nos va a permitir justamente pues entender cuáles son los costos para justamente enfrentar una campaña de agroexportación. Pero también es importante no solo entenderlos, como ya lo hemos tocado en algunos momentos dentro de las diversas exposiciones que hemos tenido, sino que también es importante pues conocer algunas estrategias que los agroexportadores dentro de su cadena logística siempre toman en cuenta. El día de ayer nos pudimos pues enterar un poco de algunas tareas adicionales que realmente los agroexportadores se ven inmersos en sus día a días. Sin embargo, también es importante pues que entendamos de que a fin de reducir esta carga laboral, los agroexportadores campaña a campaña van detectando nuevos cuellos de botella, algunos problemas y posibles soluciones para las siguientes campañas, para cada problema logístico comercial que se desarrolla en el momento del envío del contenedor pues al puerto o algún terminal extraportuario. Entonces es importante que nosotros como emprendedores interesados en este negocio entendamos justamente y conozcamos en base a la experiencia de otros exportadores cuáles son los principales problemas, los cuales ya lo hemos ido viendo durante las ponencias anteriores, pero también es importante saber qué estrategias y qué decisiones nos recomendaría en base a una experiencia previa tomar ante estos posibles problemas. Entonces el día de hoy, para cerrar pues la unidad 2 y espero que haya sido de mucho interés, vamos a ver justamente estos puntos, vamos a hacer un pequeño repaso, pero involucrando justamente a las estrategias principales para reducir los extra costos dentro de una cadena de servicio logístico. ¿Ok? Entonces también tengamos en cuenta de que en los últimos 15 minutos vamos a pasar a la sección de preguntas. Entonces, en caso tengan alguna duda sobre este tema, les pido que lo puedan anotar a fin de poder discutirlo en los últimos minutos. Entonces, vamos a hablar ya de un poco ya de manera más puntual de los principales puntos donde en la cadena de exportación se genera justamente diversos cuellos de botella y por ende se pueden generar unos extra costos que ya son propios de la agroexportación. Entonces, pongámonos en el caso de la sobreestadía en planta. Entendamos como la sobreestadía en planta el momento en que justamente el contenedor vacío llega al packing del agroexportador y justamente como lo mencioné en alguna de las exposiciones, generalmente los agentes de carga te dan 6 horas libres de sobreestadía desde que la unidad llega al packing en el horario en el que tú lo solicitaste. Entonces, pasadas esas 6 horas, ya comienza a correr las horas adicionales, los cuales el transporte va justamente a refacturarle al agente de carga y por ende este agente de carga te va a trasladar este costo a ti como agroexportador. Sin embargo, tenemos que entender que hay muchas cosas muy puntuales propios del agroexportador que nos va a permitir reducir esta sobreestadía en planta. Habíamos visto que la
sobre estadía en la exportación anterior, pues va a variar dependiendo de cada pues agente de carga. Entonces, es importante que ustedes antes de cada inicio de campaña también ustedes definan este costo, definan cuál va a ser el costo por hora a fin de que este costo se pueda estandarizar, así sea que la agente de carga trabaje con diversos empresas de transporte que ha venido homologando. Entonces, eso es importante para ustedes porque de esa manera se van a evitar un gran dolor de cabeza de no saber cuánto les va a llegar en sobreestadía al final de la campaña en cada contenido. ¿Ok, chicos? Entonces, referido a lo que son estrategias, es importante que para que evitemos este costo, es necesario que determinemos un día antes cuántas paletas tienes en cámara, cuántas paletas van a ser exportables al día siguiente. Si es que tú hoy martes ya has planificado tu programación de carga para el día de mañana miércoles, necesitas tú tener al día de hoy las paletas asignadas a cada contenedor. Habíamos hablado un poco ya sobre el tema del packing, en donde habíamos mencionado también de que el agroexportador, a fin de mantener un buen inventario, codifica sus paletas. De tal manera que ya se entiende de esta manera con el equipo de packing y ellos saben qué códigos van a ir a cada destino que se programa en un día de carga. Entonces, es importante que tú sepas cuántas paletas tienes un día antes. Hagamos un ejemplo muy básico, un ejemplo matemático muy básico. Sabemos que en el contenedor puede entrar, como les dije, hasta 20 paletas o incluso pues pueden entrar 21 paletas si es que no trabajamos con las medidas estándar de los contenedores, ¿ok? De las paletas, perdón. Entonces, en este caso, si yo sé que definitivamente para cargar este contenedor necesito ingresar 20 paletas, necesito tener la seguridad un día antes de que mi packing cuenta con esas 20 paletas listas para ser pues ingresadas por el túnel y luego colocadas sobre la rampa para el ingreso al interior del contenedor. Si de pronto yo solo tengo pues 15 o 12 paletas, no puedo esperar al día siguiente, al mismo día de la carga, para recién comenzar a armar mis paletas. Este es un gran problema para el exportador porque definitivamente pues tú ya no estás cargando probablemente dentro de las 6 horas, porque este es un ejemplo muy básico, pero súmale a 5 a 6 contenedores. En ese momento, mientras que tú empiezas en el día de la carga a ver cómo conseguir una nueva paleta pendiente, a poder empezar a embalar, a ensunchar las paletas, es allí donde justamente se te genera la sobreestadía. ¿Culpa de la gente de carga? No, porque básicamente esto nace definitivamente de responsabilidad del agroexportador. Y si quieres sumarle algo adicional a la sobreestadía, probablemente tengas que pagar una reprogramación de SENASA, porque si el ingeniero está presente a la hora que tú has pedido la inspección y de pronto observa que la carga no está lista, el ingeniero va a pasar a retirarse, ¿ok? Y volverá en el transcurso del día o incluso puede volver al día siguiente. Entonces, tengan bien claro, chicos, que la mejor estrategia, una de las primeras para justamente evitar este costo, es que tú determines cuánto tienes y cuánto vas a cargar al día siguiente. ¿Ok? Otra estrategia a fin de evitar esta sobreestadía en la experiencia del agroexportador es que tú evalúes internamente cuántos contenedores realmente estás en la capacidad de cargar por cada día. Un agroexportador en promedio generalmente tiene unas 5 rampas dentro de su packing. Esas 5 rampas, en un horario pues reservado, se puede decir que el cliente, el agroexportador, puede cargar entre 15 a 20 contenedores, ¿ok? Hay packings que tienen 6, 8 rampas y pueden cargar hasta 30 contenedores por día. Empresas como Rappel, por ejemplo, que se encuentran en Piura, pues son unos monstruos porque tienen muchas más rampas y pueden cargar de 40, 50 contenedores diarios. Entonces, va a depender mucho del análisis de las capacidades y de la infraestructura que tú tengas dentro del packing si tú estás al que ya hemos hablado de qué es lo que es alquilar un pack, ¿ok? Entonces yo como exportador no me puedo lanzar en cosechar de pronto en un solo día y llenar de stock esta cámara de frío y de pronto intentar cargar todos los contenedores posibles en un solo día. Si tienes la infraestructura,
Si tienes el permiso, tienes la preferencia de la empresa a quien la quieras el packing para que tu atención sea primera, definitivamente ordénate y hazlo. Pero mientras que tú no tengas un orden, no hayas evaluado cuál es tu capacidad, no solo de infraestructura, sino la capacidad de tu personal para llenar contenedores, no intentes cargar más de la cuenta. Empieza por día con 2, con 3 contenedores y poco a poco, conforme vayan pasando las semanas, vas a ir entendiendo cuál es pues justamente tu lead time para cargar N contenedores en un día y en base a ello tú vas a poder programar. ¿Ok? Entonces, eh, si ustedes me consultan un número, pues, recomendado para cargar contenedores una vez que ya ustedes comienzan a tener mayor volumen, yo les diría que el número perfecto para cargar por día puede ser de 10 a 12 contenedores. ¿Ok? Con 10 a 12 contenedores es un día más que óptimo. ¿Ok? Entonces, continuando con la estrategia, tenemos que también hablar un poco, pues, de el tema de la codificación de las paletas que va relacionado al primer punto que yo les mencionaba. Entonces, en este caso es importantísimo tener las paletas codificadas, porque va a suceder de que, y siempre les van a revisar ciertos casos, donde pues de pronto ustedes como agroexportadores han dejado la carga lista y direccionada sobre a qué contenedor y qué destino van a ir, y de pronto al momento de llenar no encuentran una paleta con código que habían solicitado. De las 20 le está faltando una paleta. Entonces, si de pronto yo no tengo la codificación de esta paleta, se me va a hacer imposible ubicarlo. Teniéndolo, lógicamente es más factible ubicarlo y lógicamente pues cargarlo. Entonces, tengamos en cuenta que esta codificación, ya sea con un sistema manual, con un sistema digital, tenemos que intentar hacer. Es súper importante manejar una trazabilidad de lo que ingresa y de lo que sale de tu almacén, porque al fin y al cabo las paletas terminan siendo parte de un inventario, ¿ok? Entonces, adicionalmente a eso, ya hemos hablado del orden, hemos hablado pues de la materia prima ya con valor agregado, que son pues justamente la fruta de exportación, pero tenemos que hablar también un poco del personal que elabora en packing. Si tú estimas cargar un contenedor por día, tienes que también entender de que la cantidad de personas que cargan un contenedor al día no puede ser la misma cuando ya estás cargando 10, 12, 15, 30 contenedores a más. Entonces tienes que ser realista y entenderte que justamente tu equipo de packing necesita de apoyo. Entonces tienes que tener en cuenta eso, porque si de pronto consideras o caes en el error de pensar de que tu equipo de packing va a poder cargar los mismos contenedores de 3 de pronto a cargar 10, definitivamente pues te vas a pasar todo el día y toda la madrugada cargando contenedores, y lógicamente si de pronto tu contenedor lo programaste para las 8 de la mañana, para las 9 de la mañana, ponle que es el horario normal para inicio de carguillo, a las 6, son 15 horas, o sea, hasta las 3 tú estás cubierto en sobreestadía, y de pronto de 15 a 24 horas, pues hay otras 9 horas más. Y si le sumas horas de la madrugada, puedes hablar hasta 3 horas más y estás pagando probablemente 12 horas de sobreestadía. Entonces, imagínense qué importante es tener las paletas listas, qué importante es tener tu programación de carga lista mucho antes, qué importante es saber que cuentas con el equipo necesario para afrontar esta campaña. Entonces, eso es súper importante para reducir la sobreestadía en planta. ¿Es posible reducirlo? Es muy posible si es que tú sigues estos consejos dentro de muchos que justamente hay, pero estos yo lo vengo aplicando según mi experiencia. Entonces, esto es súper importante, y el consejo que les venía dando desde el inicio termina en esta pirámide, ¿no? Te dice que empieces cargando 5 a 10 contenedores por día, porque justamente eso te va a dar pues el mejor desempeño óptimo, y para un promedio de 4 o 5 rampas, 10, 12 contenedores es un buen promedio. Si de pronto pues quieres cargar más, asegúrate de que vas a poder hacerlo, puesto que es posible que tengas que en algunos casos reprogramar contenedores para el día siguiente, y eso ya pues es un costo por pernocte de la unidad en tu packing, reprogramación de cenaza, reprogramación de un técnico de frío. Entonces, evaluemos bien, chicos, siempre antes de cargar.
Eso es súper importante en la agroexportación. La perfección en realidad sí es un requisito en este rubro. ¿Qué más podemos hacer para reducir ciertos costos logísticos? Y justamente hablamos de la energía en planta. Habíamos hablado ya de la sobreestadía, pero también tenemos que entender de que hay un concepto posible de energía en planta que justamente está muy amarrado, muy ligado al aparato este que le da que es fuente de energía para el contenedor y que justamente es conocido como el gensec o generador como tal. Entonces, este GenSig solamente para regresar un poco es básicamente la fuente de energía de un contenedor. Un contenedor reefer definitivamente no es un contenedor dry, puesto que este primero necesita pues una fuente de energía para mantener una temperatura correcta tanto en la ida como el regreso del contenedor. Entonces, este GenSig va colocado debajo de las unidades, en algunos casos se ha colocado hace muchos años encima del contenedor. Entonces, esta fuente de energía es vital para poder mantener una cadena de frío. Entonces, a lo que ustedes se van a enfrentar en el día a día como portadores es de que cuando las unidades llegan y tengan que ser colocadas en rampa, minutos antes vas a tener que prender este generador, prender esta energía. ¿Y quién lo hace? Lo hace el chofer asignado a este contenedor. ¿Cuál es el motivo? Justamente prender el generador a fin de que cuando sea colocado en rampa, este contenedor haya alcanzado la temperatura que justamente tú como transportador lo has pedido. Es decir, si quieres que trabaje a -1 grado centígrado, de pronto pues sabes ya que estás a 20 minutos de poder poner ese contenedor en rampa, tú justamente esos 20 minutos antes has tenido que prender el generador para que cuando llegue a rampa llegue ya con la temperatura solicitada. Pero ¿qué sucede en este contexto? Generalmente pues sucede de que algunos transportistas, por propia decisión de ellos o porque de repente alguien más del packing solicitó que prenda el generador, pueden haber pasado muchas horas y ese contenedor con el generador prendido no fue atendido en rampa. Por lo tanto, cuando tú termines el servicio, el transporte te va a facturar ese costo por energía porque también estás consumiendo combustible. Entonces, eh, es un costo que tú generas porque definitivamente, pues, dentro de tu organigrama de packing no has detectado las directrices, las cabezas de este equipo. Entonces, definitivamente por allí algún compañero, algún personal de recursos humanos en la buena fe de querer pues apurar y acelerar el carguío, definitivamente pues te está generando un extra costo que en el momento no te has percatado, pero que te va a llegar pues la factura o liquidación luego de la campaña. Entonces tengamos mucho cuidado con quién da las indicaciones y cuándo lo dan. Si efectivamente tu contenedor está ya por ser cargado en rampa, por favor, allí sí recién pide que se prenda el generador. Si no, manténlo apagado, ¿ok? ¿Qué más? Pedir encender los generadores a aquellas unidades que están por llegar el packing. Cuando ustedes empiecen a cargar, se van a enfrentar mucho a alguna llamada de algunos choferes donde te indican que ya están pues cerca de llegar a tu packing y quizás sea importante pues prender el generador para que simplemente llegue justamente a cargar el contenedor. Sin embargo, esto lo tienes que manejar tú, no lo maneja el transportista, ¿ok? Tú decides, si tú sabes que tu carga está lista, perfecto, aprovecha el tiempo, reduce tu cantidad de horas en planta y ya ve pidiéndole pues 1 hora antes o media hora antes que ya lo vaya encendiendo. Sin embargo, si de pronto tú no estás seguro de que vas a cargar, no cometas el error de pedir que se prenda el generador porque sin que haya llegado a planta ya estás generándote un extra costo. Entonces, tengan esto muy en cuenta porque realmente es súper importante reducir este costo que no es para nada cómodo en cuanto a números, así que les recomiendo mucho ojo en este punto. ¿Ok? ¿Qué más es importante? ¿Qué otra estrategia podemos usar para reducir la energía en planta? Debemos de dar prioridades a las unidades que justamente están pues bajo la cadena de frío o que básicamente aplican cold treatment. Si de pronto yo dentro de mi día de carga tengo contenedores
que van para el Asia, tengo contenedores que van para Europa, le doy prioridad siempre, este es un súper consejo, denle prioridad en cargar primero aquellos contenedores que requieren cold treatment. ¿Y cuáles son estos contenedores que requieren cold treatment? Todos los destinos que vayan, que pertenezcan al continente asiático y al continente norteamericano. Entonces, el plus que yo les puedo dar cuando manejen una campaña de exportación es que ustedes empiecen cargando primero a horas de la mañana los contenedores con cold treat y luego recién pasen a los contenedores simples, como que les llamamos, que son aquellos que no necesitan mantener pues un tratamiento de frío. ¿Por qué también es importante esto? Porque justamente en las mañanas y en las tardes van a estar los técnicos y los ingenieros en NASA para hacer esta gestión. En algunos destinos que son contenedores simples sin tratamiento, hay muchos casos donde el SENASA ya ni siquiera necesita estar presente puntualmente porque ya revisó un lote. Entonces, en este caso sí es importante, ¿ok? Entonces ténganlo muy en cuenta porque termina siendo súper necesario saber manejar, saber ordenar mis cargas. Este tema de ordenar tus cargas por día podría yo decirle sin temor a equivocarme que termina siendo un arte, termina siendo una estrategia, porque tú aprendes con el tiempo a programar por día según líneas, según operadores, vas a ir viendo qué líneas trabaja mejor, vas a ver qué líneas generalmente tiene problemas para retirar el contenedor vacío, entonces lo pongo para evitarme pues una sorpresa, lo pongo para el turno tarde-noche, entonces hay muchas estrategias aquí y de las cuales yo les estoy brindando las más importantes. ¿Ok? Pero también tenemos que aplicar estrategias justamente que están relacionadas a la sobreestadía, pero en este caso es en el puerto. Profesor, pero yo qué responsabilidad puedo tener fuera de mi packing si lo que pasa en el puerto finalmente no es algo que yo haya generado. La sobreestadía del puerto va a responder justamente a la cantidad de horas que un transporte puede pasar una vez que llega al puerto y por más que hayan pasado N horas, todavía no puede ingresar a descargar el contenedor porque justamente hay mucha congestión. Así como él, hay diferentes pues eh, unidades de transporte esperando ingresar ya sea a APM, ya sea a DP World, etcétera, etcétera, entre otros puertos. Entonces, este concepto, este motivo en el cual los transportistas, obviamente, no solamente es un tema económico, sino un esfuerzo físico de esperar horas para poder descargar un contenedor, tiene que tener un costo, porque no estamos hablando no siempre de una hora, de 2 horas, en festividades como Navidad, como Año Nuevo, donde todo se amontona. En realidad, pues los transportistas han pasado hasta 8 horas y yo he podido percibir casos donde en semanas de 24, 31 de diciembre los transportistas han quedado un día entero esperando poder descargar en puerto. Entonces, está clarísimo que finalmente esto escapa de la responsabilidad en teoría del agroexportador y este costo que le facturen van a tener que justamente ustedes como agroexportador conversarlo con la línea, porque también es parte de su responsabilidad. Pero tenemos que tomar algunas ideas, algunas estrategias que justamente nos van a ayudar a ya al menos reducir esta posible sucesión. Entonces, el primer punto, y que siempre se los recomendé desde hace mucho tiempo en alguna de las ponencias, es de que ustedes evalúen por dónde cargar. Si ustedes saben ya varias campañas que, por ejemplo, si ustedes cargan por Callao, por DP World, por APM, y de pronto escuchan mucho el congestionamiento, y de pronto a la vez ustedes están ubicados en la región Pisco y Cachincha, y tienen el puerto de TPP Paracas cerca u otro puerto, entonces carguemos por este segundo puerto. No nos invitemos a incurrir en costos que nosotros ya conocemos. Entonces, una excelente idea es que partan el porcentaje de su carga por puertos, ¿no? Que se vaya un 70% a algún puerto donde está cercano y menos congestionamiento, y el otro porcentaje, el otro saldo, el otro 30, trabajes por Callao, por Piura, por donde tú lo manejes. Sin embargo, aparte de eso, es importante que ustedes se enteren justamente de los puertos en los que embarca cada línea naviera. Es decir, no basta con que si ustedes se enteren qué puerto es el que tiene funcionamiento, sino que aunado a ello, lo que ustedes tienen que hacer es enterarse qué líneas navieras atracan en diferentes puertos. Es decir, lo podemos ver al revés. ¿En qué puertos están atracando cada línea naviera?
¿Ok? Cuando me refiero a atracar, es el lenguaje que manejamos internamente y se refiere pues al momento en el que el buque llega a un muelle determinado de algún puerto. Entonces, ustedes sabiendo cuáles son los puertos por líneas, ustedes van a poder pues decidir si para tal línea cargar por X puerto o para tal destino mejor no cojo esta línea porque generalmente pues atracan el puerto X y de pronto pues va a suceder de que voy a llenarme sobre esta línea. Entonces, si yo ya sé que cargo para un destino muy puntual, pero estoy cogiendo una línea que sé que siempre va a ir por ese puerto y voy a tener congestionamiento, tengo que tomar otras medidas, tengo que buscar otra línea que me ofrezca el mismo destino y que justamente pueda embarcar por un puerto donde básicamente pues esté más fluido el tránsito. ¿Ok? Entonces, al aunado a ello, ustedes tienen que enterarse lógicamente de la situación de cada puerto, pero ya les indiqué que no basta con ellos, tienen que ir más a fondo, tienen que ser más detallosos, justamente tienen que pues pedir ello, ¿no? ¿Qué más? Tienen que enterarse qué productos coinciden con el tuyo. Lógicamente, en temporadas pues donde está la uva, por allí que está terminando la cebolla, por allí que viene la cereza chilena, entonces ustedes tienen que justamente ver con qué producto se cruza tu campaña y eso te va a ayudar justamente a ver por dónde embarcar, ¿ok? Y lógicamente para terminar este punto tenemos que embarcar con las líneas navieras que trabajan con el puerto con menos congestión. ¿Se dan cuenta? Básicamente lo que les decía en el punto uno, no solamente basta con saber qué puerto y qué situación pasa, sino que es necesario a la vez poder pues entender de que es importantísimo saber pues con qué línea y qué destino voy a trabajar. El uso de energía y uso de área en el puerto. ¿Ok? La energía corresponde pues a la fuente pues de energía, como su nombre lo dice, que es usado lógicamente por los contenedores y que estos contenedores pues cuando están en el puerto son enchufados a una fuente de energía. Esta acción tiene un costo definitivamente y el concepto es energía. Algunos también lo tienen como energía y monitoreo. Mientras que el uso de área es el espacio que tú usas dentro del puerto, tantos días como estés dentro de sus instalaciones. Entonces, ¿cuál es lo importante? En este caso, tenemos que confirmar como principal estrategia, tenemos que confirmar los días libres de energía y uso de áreas otorgados por el puerto. Acá hay una clave para que ustedes puedan pues, entender. Todo lo que ustedes cuenten en cuántos días libres de energía, usos de áreas que le aplique algún puerto, algún agente de carga, cuéntenlo desde el zarpe hacia atrás. No lo cuenten desde el plazo máximo para ingreso de carga. Cuéntenlo desde el zarpe hacia atrás porque de esa manera se están cubriendo mejor en algún posible retraso de la nave, porque si de pronto la nave se retrasa, muchos más deben llegar, ustedes están mucho más lejos de algunos plazos y esto al menos les va a ayudar a reducir costos. ¿Ok? Entonces confirmen las negociaciones con el puerto, pero también confirmen las negociaciones que tienen con el agente de carga. Recuerden que en algún momento hablamos que algunos agentes de carga tienen negociaciones con algunos puertos en específicos. Entonces, confirmen cuántos días y comiencen a contar desde el zarpe de la nave hacia atrás. En ese plazo, ustedes tienen que cargar estos contenedores. ¿Ok? ¿Qué más? Eh, Tienen que cargar un día antes del vencimiento del cutoff del puerto. El cutoff tiene a concepto como el hecho del plazo máximo para ingreso de carga reefer. ¿Ok? Si la nave de pronto zarpa pues el día jueves, lo más probable es que hoy martes, golpe de 3 de la tarde, 4 de la tarde, haya vencido el plazo máximo para ingresar tu carga. Entonces, siempre si vas a cargar contra el plazo, si vas a cargar muy pegado a este plazo, procura cargarlo un día antes de ese corte. De esa manera tu contenedor va a llegar dentro del corte y definitivamente como estás llegando muy pegado al plazo, no vas a tener pues costos por energía, no vas a tener costos por uso de área, a menos pues que la suerte nos juegue una mala pasada y la nave se retrase pues N días. Pero en ese caso muchas veces la línea asume estos días adicionales si es que tú los conversas. ¿Okay? Finalmente, genérate una rutina y estandariza las fechas de carga por línea puerto. Va a llegar un momento donde tú cargues semanalmente para el mismo destino, probablemente con la misma línea, entonces los plazos se van a repetir semanalmente. Los zarpes, los días de zarpe van a ser los mismos,
el corte o el cutoff en puerto va a ser el mismo. Entonces tú ya tienes que ir haciéndote una programación y poco a poco ir ordenando tus cosechas, tus packings. Vas a cosechar primero cierta variedad que sueles pues exportar a cierto destino. Entonces de esa manera tú vas a poder planificar tu rutina. ¿Ok? Y lógicamente esta rutina tiene que ser optimizada conforme vayas ganando más experiencia. En cuanto al área en el puerto, es otro de los costos, que es básicamente el late arrival, y es un costo que te genera el puerto por ingresar 8 horas después al plazo máximo que te da el cutoff, ¿ok? Sí puedes ingresar luego del cutoff, sí, profesor, sí puedes, pero puedes ingresar dentro de 8 horas máximas o dentro del plazo que te confirme la línea y el puerto. Pero este ingreso adicional fuera del cutoff tiene un costo adicional. ¿Ok? Ya hemos visto algunos números en exposiciones pasadas. Entonces, lo que tú tienes que hacer para evitar caer en estos puntos, como estrategia principal, es que tienes que solicitar el plazo máximo para ingreso de carga a tu operador. ¿Ok? ¿Qué le tienes que decir al operador? Que te pase los plazos y que te aconseje cuándo cargar para no incurrir en este punto. Tú conociendo tus plazos vas a cargar en un momento óptimo. ¿Ok? ¿Qué otra estrategia? Los plazos de los mismos servicios de las naves son similares cada semana. Si yo por allí en mi primer embarque cargué muy pegado al corte de la nave e incurrí en este costo, tengo que tener en cuenta de que ese servicio, esa nave que va a volver a atracar el mismo día la semana siguiente, va a tener el mismo corte. Entonces, como esto ya se hace similar y rutinario, tú ya tienes que saber pues que tienes que cargar mucho antes. ¿Ok? ¿Qué también tienes que hacer para evitar un lar? Calcula las horas de ida y vuelta, sobre todo, del puerto al packing, lógicamente del packing al puerto. Tú ya tienes que saber una idea de cuántas horas se toma un contenedor lleno desde el packing hacia tu puerto. No se toman las mismas horas un contenedor vacío que va a tu packing que un contenedor lleno que sale de tu packing. El contenedor lleno va a demorar más horas en llegar al puerto, por más que la ruta sea la misma y la diferencia es entre 2 a 4 horas probablemente. ¿Qué más? Carga un día antes del vencimiento del cutoff, lo que les venía diciendo, y lógicamente vuelve a informarte sobre la congestión portuaria, porque si definitivamente te enfrentas a una cola de transportistas, el AR definitivamente te lo van a facturar. Entonces, busca la viabilidad de trabajar con otros puertos. En cuanto a los costos por correctores de BL, es súper importante que ustedes envíen la instrucción de embarque correcta. Esa es su estrategia principal, chicos, ¿ok? Una instrucción de embarque correcta con todos los datos, con la variedad, con los pesos puntuales en caso sea un embarque directo, todo va a ser tal cual, ¿ok? Todo se tiene que emitir tal cual y también tienes que solicitar a la gente de carga el ticket de balanza y la guía de remisión. Este ticket de balanza con la guía de remisión más tu instrucción de embarque suman porque son estos tres documentos los principales que tú debes usar para poder corregir el BL que el agente de carga te lo ha enviado. Entonces, otro consejo es que detalles la cantidad de bultos correctos en la instrucción y en la guía de remisión. Y otra estrategia que es súper importante y que tiene que ver con la comunicación es que debes solicitar a la agente de carga que consiga los precintos con la anticipación posible. Generalmente, cuando tú instruyes una instrucción de embarque, valga la redundancia, el BL va a salir con toda la información correcta. Tiene que salir porque tú tienes que pedirle a la gente de carga que lo haga tal cual, ¿ok? Y generalmente por ahí te va a faltar algunos pesos si es que no has trabajado un embarque directo o te va a faltar de repente algunos precintos. Entonces va a estar en el plus de la gente de carga que consiga estos precintos lo antes posible. ¿Es posible conseguir algunos precintos antes de que el contenedor llegue al packing? Es posible, chicos, pero va a depender mucho de cómo ustedes le pidan que trabaje su agente de carga. ¿Ok? Es importante también como estrategia tener que determinar la condición de flete y a trabajar con anticipación. Sucede mucho de que los BLs terminan estando perfectos dentro del plazo, se realizan de una manera correcta y todo está listo y no estoy incurriendo en un extra costo por corrección de este documento y de pronto me doy cuenta de que la condición de flete que negocié con el cliente es diferente y caemos en un error tonto de tener que pagar un corrector solamente por el cambio de condición de flete, de colega prepay y viceversa. Entonces tengamos bien definido cómo vamos a trabajar con el cliente. Respecto al fito, básicamente lo que tenemos que hacer aquí en este caso es de que tenemos que declarar como principal estrategia los bultos correctos. Debemos declarar las variedades correctas.
debemos declarar la etiqueta correcta y debemos definir y declarar al consignatario o al comprador correcto. ¿Y dónde lo declaramos, profesor? En la instrucción de embarque. La instrucción de embarque es la base de ustedes, la instrucción de embarque es para refrescar la situación. No es más que un documento, puede ser en Word, en un formato Excel, en el formato en el que el exportador lo considere, donde coloca toda la información que va a llevar su carga. Si de pronto coloco algunos bultos, algunas variedades, etiquetas que no corresponden a lo que estamos cargando en ese día, si tenemos suerte, definitivamente vamos a poder hacer las correcciones antes de que se cierre el expediente y se imprima el certificado fitosanitario. Pero esto no va a suceder siempre, ¿ok? Entonces, si de pronto pues se declaró esto, lo más seguro es de que tengamos que pagar un costo por corrector de certificado fitosanitario. Profesor, el costo no es tan caro, me contó la última vez que era 44 soles. Sí, pero ten en cuenta de que más allá de incluso multiplicar esos 44 por 1000 contenedores, tienes que entender de que esto te lo va a observar en temas de calidad y no de cantidad Xenasa. Y si ve que estos errores son reiterativos, puede levantarte un acta y en algunos casos se ha llegado al cierre de planta y el cierre de planta lo que significa es el término de la campaña del agroexportador. Entonces, tengamos súper en cuenta estos puntos porque es muy importante, ¿ok? Entonces, eso es muy necesario para pues el correcto manejo de esta documentación, ¿ok, chicos? Entonces, seamos muy verídicos, seamos muy reales en todos estos puntos, ¿ok? ¿Qué más, chicos? Hablemos un poco también del certificado de origen, porque el certificado de origen también responde lógicamente pues al tema de verse expuesto a los extracostos. Entonces, el certificado de origen tiene mucha relación con la factura de exportación. ¿Ok, chicos? Estos puntos lo vamos a hablar más a fondo a partir de mañana que empezamos la unidad 3, que es un poco más ver ya cada documento de exportación a detalle, pero acá lo hablamos muy ligeramente. Entonces, el certificado de origen tiene mucha importancia y relación con la factura de exportación, porque lo que sucede es de que esta factura de exportación es necesaria para emitir el certificado de origen. Por ende, la factura de exportación tiene que estar correctamente elaborada para poder emitir un certificado de origen correcto. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene un certificado de origen? Contempla los bultos, contempla la partida arancelaria, puede contener el número de factura, incluso el valor de la factura. Entonces, imagínense cuánta relación hay. Entonces, ustedes, como primera estrategia, es asegurarse que la factura de exportación se elabore correctamente. ¿Qué otra estrategia podemos usar? Justamente podemos derivar el documento del cliente antes de la impresión del mismo. Sucede que a veces los clientes, este costo de certificado de origen, la emisión y la impresión generalmente está dentro del servicio logístico. Pero a veces caemos el error en mandarlo a imprimir con la entidad que trabajemos, sea un ADEX, sea una SNI, etcétera. Pero lo que sucede es de que lo enviamos escaneado con sello y firma muy bonito y todo, y de pronto el cliente nos dice que faltó algo por adicionar, por corregir, etcétera. Y es un draft, cuando le pasen el documentos al cliente, solamente manden el draft, todavía no lo pidan imprimir a la gente de carga, ¿ok? Cuando el cliente ya les dé al ok, recién impriman. Caso contrario, no hay ningún problema, el certificado de origen no tiene un plazo para corregirlos, entonces ustedes pueden manejar ese tiempo, ¿ok? Otra estrategia es, si bien es cierto, cuando yo converso con mi cliente y de pronto pues establecemos los datos de los compradores, etcétera, siempre preguntémosles si en el certificado de origen quieren que se adicione alguna observación adicional. Todo certificado en su mayoría tiene una casilla que es observaciones adicionales y allí se pone alguna información que no puede ir en otra parte del cuerpo del certificado. Entonces, es importante que ustedes lo hablen con el agroexportador, con el cliente, porque sucede en muchos casos de que recién cuando el contenedor se cargó, cuando se pasan los documentos, el comprador se acuerda de que tiene que adicionar algo. Entonces, es importante que ustedes lo conversen desde antes de que se cargue el primer contenedor.
Respecto a la regularización de la DAN, otra vez, la factura comercial es la estrategia principal. Hagan una correcta factura comercial. Un consejo, si son nuevos exportadores, formulen la factura comercial y envíenselo a su agente de aduana. Él les va a decir justamente qué observaciones que hay que quitar, que hay que adicionar para no tener problemas con la regularización. Los bultos y el valor declarado es súper importante, no jueguen con esos números. Si yo de pronto hago una rectificación en estos dos puntos, es probable que ya no tenga pues mi duda regularizada en los 7 días aprox posterior al zarpe de la nada, ¿ok? Sino que tenga que pasar semanas, a veces pasan meses, como ha venido pasando en este tema de la pandemia, donde el retraso o regularización de dudas que han tenido algún expediente, alguna observación, se ha ralentizado mucho. ¿Qué más también tenemos que tener en cuenta para la regularización de la duda? Para no incurrir en un costo, tenemos que verificar el Incoterm correcto colocado y el flete, ¿ok? Entonces es importantísimo que el Incoterm, el flete, los multos y el valor declarado estén detallados correctamente. Y nunca se olviden, el flete y el valor FOB de tu carga va desagregado, ¿ok? Y bueno, hablemos un poco más otra vez de los terminales extraportuarios, ya para ir cerrando la sesión. Y respecto al retiro de contenedores vacíos, siempre, como les venía diciendo, tu estrategia es que envíes tus programaciones un día antes de la fecha de carga. Los buques y cartas de temperaturas tienen que estar listos desde un día antes o incluso más. Y estos bookings y cartas de temperatura a la vez tienen que tener los datos correctos. Cualquier error en la temperatura, etcétera, me va a generar demoras para retirar el contenedor, ¿ok? Y siempre te aconsejo que priorices a líneas que trabajan sin servicio extraordinario. ¿Hay líneas navieras que trabajan con terminales que no cobran servicio extraordinario? Sí lo hay, profesor. Entonces busquen trabajar de esa manera, ¿ok? Y también comprométele a la gente de carga una cantidad N de contenedores por día. Ya te ordenaste y dile, por favor, agente de carga, sepárame 2 unidades diarias. De esa manera, el agente de carga va a usar exclusivamente esas 2 unidades para retirar todos los días tus contenedores temprano. Y finalmente llegamos también pues a los costos que se puedan generar por el ingreso de contenedores llenos. Y en este caso pues tenemos que darle prioridad al carguillo de contenedores que ingresan a un extraportuario. Siempre démosle esta prioridad porque los plazos de un extraportuario se vencen mucho antes que el ingreso a un puerto. ¿Ok? Si tenemos pues alguna opción de cargar contenedores de noche, hagámoslo. Nos va a ayudar un poco a, a a disminuir la carga laboral en el día y en la tarde. Así podemos dividir mucho más las horas de carga. ¿Ok? Negocia como estrategia, negocia una base de transporte o almacén de la gente de carga. Va a haber momentos donde estos terminales extraportuarios están muy llenos, entonces tener una base, un almacén adicional me va a ayudar a reducir costos. Ingresa a un extraportuario si la tecnología lo requiere. No lo ingreses porque no sabes o porque simplemente te lo recomendaron. Ingresa solamente cuando la tecnología, cuando la línea te lo exige. Y finalmente también es importante revisar si hay una congestión portuaria, hay una congestión extraportuaria en estos terminales, porque también los hay. Entonces yo puedo consultar a otros agroexportadores cómo les ha ido con este terminal y de esa manera puedo elegir o evitar aquellos. Ok, chicos, con esto hemos terminado la ponencia de hoy. Recordarles que las clases son de lunes a viernes, lunes, miércoles y viernes de 3 a 4 y martes y jueves de 10 a 11 de la noche. Mi nombre es Antonio Elioc. Los espero el día de mañana en el inicio de la unidad 3, que seguramente les va a interesar muchísimo. Y en estos últimos, pues, 9 o 10 minutos que nos quedan, vamos a pasar a la sección de preguntas. Ok, chicos. A ver, veamos. Bien, Leonor Azal Vargas. Hola, Leonor, buenas noches. Nos dice una pregunta, ustedes son acreditados. No logro entender tu pregunta al 100%. Te agradecería pues que seas un poco más específica con el tema de la acreditación y con gusto pues lo vamos a responder, ¿ok? No sé, me imagino que si te refieres al tema de Camex, te invitaría pues a que ingreses a Camex allí y le puedas pues escribir al área de servicio al cliente para que te puedan ayudar en estos temas. Entonces, eso sí es súper importante. Pero si es respecto acá a este punto del curso, con gusto pues podemos resolverlos en el acto, que es la idea. Ok, chicos, mientras que espero el resto de sus preguntas, les voy comentando de que ya el día de hoy, como se los mencioné al inicio de la ponencia, hemos terminado con la unidad 2. Vamos ya
2 unidades en este curso, nos están quedando 2 unidades más, que es la unidad 3 y 4. La unidad 2 se ha enfocado mucho en atacar el tema de costos, en el tema de interpretación, mucho en el tema comercial, ¿ok? Entonces espero que esto los haya reforzado mucho para entender y manejar mucho mejor estas campañas de agroexportación. Lo que viene corresponde a una nueva unidad, que es la 3, y que ya básicamente va enfocado en lo que corresponde tanto a la preparación de documentos aquí en origen, como a la importancia y la toma de decisiones y acciones a realizar con estos documentos en el puerto destino. Entonces, yo sé que esto les va a servir de mucho. Siempre pues volviendo a recalcar que estamos en este curso englobándonos, ¿no? Delimitando el contexto al rubro de la agroexportación, y justamente vamos a ver qué documentos son importantes, cuáles son pues opcionales para poder trabajar pues con nuestros clientes. Entiendan que definitivamente mientras que a la par se va trabajando el tema logístico, mientras que los contenedores están viajando, nosotros tenemos la responsabilidad muy grande como exportador de trabajar la documentación, y esta documentación tiene que llegar mucho antes del arribo de nave. Entonces es importante que ustedes tengan muy en claro este punto y vean pues qué opciones pueden manejar con cada tipo de documentos, qué tipo de BLSA y qué tipos de emisiones, cómo podemos manejar los fletes, ¿ok? Cómo podemos reducir algunos costos por tipos de emisiones, en cuanto al certificado de origen, con qué entidades podríamos trabajar ciertos destinos de manera más rápida. Todas estas cosas les va a ayudar a ustedes a que puedan pues dar un seguimiento a su agente de carga, y si en caso en algún momento ellos pues eh, están dando un servicio quizás lento propio de conocer a un nuevo exportador, ustedes puedan ayudarlos, porque como les vengo diciendo, el éxito aquí es que ambas partes se comuniquen y cuenten las necesidades y problemas que tienen cada uno. ¿Ok, chicos? El día de mañana el tema a tratar va a ser pues los documentos de la agroexportación para poder justamente pues verlos a detalle. Ah, Mauricio de la Riva, ¿qué tal? Buenas noches. Dice, la regulación de la DAN es posterior a la fecha de embarque. ¿En qué consiste? La regularización de tu DUA va a empezar una vez que tú como agroexportador le entregues digitalmente la factura comercial al agente de carga. ¿Ok? El agente de carga se va a encargar de enviar esta factura comercial al agente de aduana, y allí va a comenzar a iniciarse la regularización de la misma. Esta debe ser un buen agente de carga, sí te recomiendo. Esta tiene que entregarte la duda regularizada a lo mucho 7 días u 8 días después del zarpe de la nave. ¿Ok? Y me refiero a la DAN 41, porque definitivamente cuando tú empiezas una exportación, lo primero que vas a lanzar es la DAN 40, que es la provisional. Pero una vez que ya tiene el agente de carga tu factura, ya tiene que empezar a corregir algunos datos que no se hicieron en la 40, y lógicamente esperando el zarpe, ya se viene confirmando el tema del nombre de la nave, el terminal trabajado. Entonces, generalmente, pues el agente de carga incluso a veces te lo detalla dentro de tu cotización, de que la entrega de dudas tiene que ser a los 7 días posteriores máximos al zarpe de la nave. Entonces, tú cuenta esos 7 días, cuenta también los días que has entregado con mucha anticipación en esta factura al agente de carga, y ese es básicamente el plazo para que tú puedas recibirlo. Si de pronto ves que hay mucha demora, consulta cuál es el motivo, llama a otros agentes de carga para cerciorarte que efectivamente la demora no solamente es contigo, sino con otros clientes. Eh, y básicamente ese es el punto. Entonces, resumiendo, pues, si la regulación de la DAN es posterior a la fecha de embarque, en realidad la regularización empieza desde que tú le envías la factura. Puede ser que lo envíes después del zarpe de la nave, puede ser que lo envíes antes, pero el agente de carga tiene como obligación, en base a esa fecha de entrega de tu factura, entregarte tu DUA en tus oficinas 7 días como máximo después del zarpe de la nave. Entonces sí ten muy en cuenta eso. Ha habido muchas demoras en estas últimas campañas por el tema de la pandemia. Entonces lo que yo te aconsejo siempre es que detalles correctamente los datos en tu factura comercial,
para que puedas reducir la cantidad de días en cuanto a la espera para la recepción de las dudas. ¿Ok? Listo, Mauricio, espero haber pues respondido tu respuesta. Bien, chicos, nos están quedando ¿cuántos minutos? Nos están quedando 4 minutos. Vamos a esperar esos 4 minutos adicionales para poder pues por allí subsanar algunas otras dudas que puedan tener. ¿Ok? Como les seguía diciendo, chicos, estamos por empezar ya la unidad 3 a partir del día de mañana. Esta unidad 3 va a constar de 8 sesiones, las cuales van a abarcar mucho sobre el tema de documentos de embarque, pero también hay algo súper importante que vamos a tener que ver. Como agroexportadores nosotros estamos expuestos definitivamente pues a fenómenos naturales, incluso desastres. Entonces tenemos que ver qué opciones tenemos para asegurar nuestras cargas y eso es súper importante. Así que uno de los temas a tratar justamente va a ser el seguro de carga de perecibles, el cual les va a gustar mucho. Entonces, es súper importante que no solamente manejen documentos de exportación, sino qué opciones tienen ustedes para poder asegurar su carga durante el tránsito al puerto de destino. ¿Ok, chicos? Nos está quedando solamente 3 minutos. Los sigo leyendo en estos últimos 3 minutos y luego de ello, pues nos estaríamos viendo el día de mañana. Ok, chicos. Entonces, solo para redondear la clase de hoy, es importante que ustedes entiendan de que lo que hemos hablado hoy en esta exposición son una de las tantas estrategias que los agroexportadores hacen en su día a día. Cómo lo captaron, cómo lo decidieron, no es más que en base a la experiencia, en base a la comunicación con el agente de carga, en base a negociaciones nuevas que se vienen haciendo para mejorar y reducir estos costos en campañas próximas. Entonces, definitivamente ustedes en el día a día van a tener que aplicar sí o sí estas estrategias. Los costos de sobreestadía, de congestionamiento, de LAR, el tema de correcciones de BL. Entonces, son costos que básicamente se ven en el día a día, pero no son imposibles de reducirlos. ¿Ok? No son imposibles de evitarlos. Entonces, va a depender mucho de que ustedes apliquen estas estrategias ya mencionadas para que justamente pues tengan embarques limpios, como nosotros lo llamamos, sin extra costos, tanto en soles como en dólares. Es súper importante, chicos. ¿Es posible? Es muy posible. Depende de mucha organización, de tu packing, de tus decisiones como el exportador y de tu equipo de exportaciones y lógicamente del intermediario que es externo, que es tu agente de carga, la línea naviera, etcétera. Entonces, los invito realmente a seguir alguno de estos consejos porque los va a ayudar muchísimo. Si por ahí tienen alguna otra estrategia que les interese, no duden en compartirlo, porque justamente la idea es pues tomar estos ejemplos como temas casuísticos para pues ver qué provecho le podemos sacar a cada una de sus experiencias. Ok, chicos, entonces ya básicamente faltando menos de un minuto para cerrar la exposición de hoy, espero que esta unidad 2 haya cerrado con éxito y les haya gustado. En esta sesión 2 hemos tenido 9 ponencias muy importantes, las cuales pues van a ser de mucha utilidad para ustedes. Recordarles que el día de mañana estamos empezando la unidad 3. Tenemos nuestra primera sesión el día de mañana de 3 a 4 de la tarde. No se olviden, los lunes, miércoles y viernes de 3 a 4, martes y jueves de 9 a 10 de la noche y los espero pues el día de mañana con la misma intención de cada día, que no es más que tratar después de brindarle mis conocimientos, la experiencia en conjunto con CAMEX, tratar de darles justamente unas clases a la altura. Ok, chicos, no me queda más que decirle, me despido de ustedes, que tengan unas buenas noches y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Hasta luego.